Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues nos da mucho gusto que nos estén acompañando en este conversatorio del coloquio Ciudad en Movimiento que hemos titulado Conversatorio, Retos y Desafíos Urbanos para las Ciudades del Mañana. Y bueno, pues en esta ocasión nos están acompañando integrantes del comité académico de este coloquio, quienes la verdad han sido pieza clave y eje fundamental pues para las actividades que hemos realizado a lo largo de estos años en el coloquio Ciudad en Movimiento, ya sea pues participando o también dando sugerencias para invitar a participantes, panelistas, académicos, que son especialistas en temas vinculados al tema de movilidad, transporte público, espacio público, salud. Y bueno, pues entonces el día de hoy nos están acompañando, como les mencionaba, integrantes de este comité académico y déjenme presentarlas de manera breve para que justo pues podamos ir llevando esta discusión, ¿no? En torno a algunas de las preguntas detonadoras que las hemos clasificado en algunos campos temáticos. Y bueno, déjenme presentar primero a la doctora Patricia. La doctora Patricia es licenciada en medicina veterinaria con maestría en ciencias fisiológicas y doctora en ciencias biomédicas en el área de farmacología y toxicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizando una estancia doctoral en la Universidad de Lieja en Bélgica. Es titular del Departamento de Investigación en Hiperreactividad Bronquial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 1995, con nombramiento vigente hasta 2025, nivel 2. Es parte del Consejo Técnico de la Red de Investigación en Contaminación Atmosférica y Mitigación del Cambio Climático, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, así como de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, cuenta con diversas publicaciones en revistas de arbitraje y circulación internacional, ponencias en congresos nacionales e internacionales y ha sido galardonada con el premio Borrego de Oro como mejor profesora del Tecnológico de Monterrey y de quien también recibió en 2016 el premio Mujer Tech en Ciencias y Tecnología. Bueno, pues le damos también la bienvenida a la doctora Patricia Segura Medina y también dentro de este comité nos acompaña la doctora Angélica Lozano del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Ella tiene una licenciatura en matemáticas aplicadas y computación, una maestría en ingeniería también por la UNAM y un doctorado en investigación de operaciones en Italia. Es investigadora titular en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y coordina el grupo de investigación en ingeniería de transporte y logística, imparte cursos sobre redes de transporte y ha liderado más de 50 proyectos de investigación, participa en diversas comisiones académicas y ha dirigido cerca de 50 tesis. Además, cuenta con numerosas publicaciones y ha dado más de 200 conferencias a nivel nacional e internacional y también ha publicado y ha sido parte de justo políticas públicas como fue la encuesta Origen-Destino de 2017 junto con el INEGI. Bueno, pues le damos también la bienvenida a la doctora Angélica Lozano, un gusto tenerla con nosotros. Y bueno, Gracias. déjenme también presentar a la doctora Perla. Bueno, la doctora Perla Ernestina, ella también es parte de este comité, es licenciada en promoción de la salud por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, maestra en Planeación y Políticas Metropolitanas de la Universidad Autónoma Metropolitana y doctora en Sociología también por esta misma institución, con una propuesta teórica metodológica para analizar y reducir desigualdades urbanas. Con más de 15 años de experiencia, pues ha impulsado proyectos para transformar el espacio público en entornos saludables y seguros. Su influencia se extiende a la academia, donde imparte cursos sobre salud comunitaria y colabora en planificación de políticas de movilidad. También la doctora Perla ha gestionado exitosas iniciativas como el Corredor Victoria Peatonal y promueve la participación ciudadana en temas de salud. Su pasión por la ciudad y su capacidad de involucrar a la comunidad pues también son claves en su labor. Y bueno, dentro de este comité académico también tenemos al doctor Aaron Hasilech Diamant. Y bueno, el doctor es investigador en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, forma parte del Departamento de Ciencias Ambientales en el grupo de Fisioquímica de la Atmósfera
Es ingeniero en computación por la UNAM y cuenta con 2 maestrías en Stony Brook University, una en ingeniería en control y comunicaciones y otra en matemáticas aplicadas. Obtuvo su doctorado en filosofía, especializado en matemáticas aplicadas. Su investigación se centra en el desarrollo de modelos de calidad del aire, exposición a la contaminación y efectos de emisiones vehiculares en la atmósfera. En la docencia, pues ha impartido cursos de micrometeorología, y meteorología y contaminación en la Facultad de Ciencias de la UNAM, destacándose como un referente en su campo. Asimismo, cuenta con diversas publicaciones en revistas de arbitraje y circulación internacional, ponencias en congresos nacionales e internacionales. Y bueno, pues como se darán cuenta, nuestro comité es de diversas disciplinas y eso pues ha nutrido mucho también la conversación acerca de los temas de la movilidad en los entornos urbanos. Entonces, pues bueno, me da mucho gusto que estén con nosotros el día de hoy en nuestros integrantes del comité. Y bueno, pues también agradecerles, ¿no? En nombre del doctor Javier, que es el director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, pues la labor que han hecho en estos años colaborando con nosotros para llevar y consolidar este coloquio, que pues se ha distinguido justo por tener esta visión, digamos, interdisciplinar e integral, que justo lo que estamos tratando es llevar a lo mejor ese ya paso a la transdisciplina que tanto ha buscado el doctor Javier desde el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Y bueno, pues vamos a comenzar con este conversatorio, como les estaba mencionando. Este formato es sobre todo detonar una plática, justo esta conversación en torno a diversos temas urbanos. Y como les mencioné, pues los hemos dividido en algunas temáticas para justo ver qué nos afrontan las ciudades del mañana, ¿no? En cuestiones urbanas. Y bueno, pues creo que ya por aquí anda también el doctor Javier. Creo que no sé si no nos escucha el doctor, pero bueno, vamos a empezar igual con el, con el conversatorio, como les estaba comentando, pues estas preguntas detonadoras están en diferentes temáticas, pues como cambio climático y urbanismo, innovaciones tecnológicas, también en cuestiones de políticas públicas, la intersección de las disciplinas, esta colaboración interinstitucional, también la cuestión del espacio público y el bienestar y estas propuestas para el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a detonar con esta primer pregunta. Y bueno, aquí justo la temática es en cambio climático y urbanismo. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad de las ciudades en la mitigación del cambio climático y cómo se pueden implementar políticas que apoyen justo a esta visión? Entonces, pues no sé quién de nuestras integrantes del comité quisieran empezar para ir dando respuesta a estas preguntas, que pues la verdad tampoco es como algo tan sencillo, pero pues que nos puedan ir ahí vislumbrando. Como saben, pues cada vez somos más personas que vivimos en las ciudades. Cada vez hay más ciudades, las ciudades son más grandes, entonces las ciudades tienen mayor relevancia. Lo que hagamos en las ciudades va a ser definitorio de lo que pasa en el planeta. Si en las ciudades hacemos políticas, implementamos políticas que vayan hacia la sostenibilidad, entonces estamos ayudando mucho al planeta para ir en ese rumbo. Y, pero hay que hacerlo, ¿no? Los países en desarrollo como que ya tienen sus planes y sus programas a largo plazo sobre cómo van a reducir emisiones tanto locales como emisiones de efecto invernadero. Sin embargo, las ciudades de los países en desarrollo no, y nadie quiere pagar por ser más sostenible, porque al ser más sostenible todo cuesta más, a lo mejor más tiempo, más costo monetario, y alguien lo tiene que pagar. Pero, pues, las políticas tienen que ser implementadas por los gobiernos de manera regional, no local, no de un pedacito de territorio, sino de manera regional o al menos de manera metropolitana. Gracias, doctora Angélica. Doctora Patti, le damos la palabra. Creo que algo muy importante es entender cuáles justo son estos gases de efecto invernadero
y que casi siempre nos vamos con la idea de que la mayoría de ellos son producidos por, ¿cómo se llama? Por actividades industriales o de producción, etcétera, pero sí, tenemos que recordar que el 95% de la población del planeta vive en ciudades y muchos de los componentes de estos gases de efecto invernadero, sobre todo contaminantes ambientales, aportan de manera importante a esta carga. Entonces, muchas veces, y como bien comentaba la doctora Angélica, se hacen determinaciones de la cantidad de monóxido de dióxido de carbono que producen las naciones, pero no estoy segura si todos estamos conscientes de la huella de dióxido de carbono que cada uno de nosotros tiene. Si hiciéramos ese cálculo individual y todos estuviéramos conscientes de que estamos aportando también, podríamos pensar en reducir también de manera individualizada esta huella de carbono. Creo que hay planes muy importantes para las naciones y para muchas otras cosas, pero es importante también empezar a educar a la población, a todos nosotros, que cada uno de nosotros también somos productores de este cambio climático y acordemos también que no solo es el dióxido de carbono y el metano, por ejemplo, pero también los gases como el ozono, como el material particulado, ahora una de las cosas que está fuera de control, los compuestos orgánicos volátiles que usamos en nuestras casas para limpiar, para desinfectar, para perfumito, etcétera. Entonces, creo que esto es importante porque mientras no nos hagamos, no asumimos que hagamos asumamos esta responsabilidad como también productores de estos gases de efecto invernadero, pues no vamos a empezar a hacer y a tomar acciones, como bien comentaba la doctora Angélica. Entonces, pues mi propuesta sería esa de promover más que la gente haga su huella de carbono y diga, yo puedo disminuir el uso del coche, yo puedo dejar de usar estos aerosoles, etcétera. Y la verdad es que, pues, sigo insistiendo, el 95% de los seres humanos de este planeta viven en ciudades. Entonces, pues imaginen cuánto estamos aportando. Y bueno, justo en este tenor, no sé si la doctora Perla quiere agregar algo más a esta primer pregunta detonadora que justo va en este sentido del cambio climático y el urbanismo, que como ya nos comentaron, pues tiene esta vinculación, ¿no? De que la mayor parte de la producción, de la contaminación se realiza, ¿no? O es producida en ciudades y que justo también, ¿no? Las cifras lo que nos dicen es que para 2030 la población, ¿no? En el mundo va a estar viviendo casi totalmente en entornos urbanos, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos como este vínculo que está ahí entre el urbanismo, la urbanización y el cambio climático. Entonces, bueno, no sé si la doctora Perla quiere A ver, agregar sí, algo. claro, voy a complementar, Ujú. aunque mi fuerte comparado con las doctoras no es tanto el cambio climático y esto. Sin embargo, yo voy a apelar muchísimo, sobre todo al título del trabajo que hacemos en el PUE, que es Coloquio Ciudad en Movimiento, segunda etapa, accesible, caminable, interconectada. Yo me voy a abrigar muchísimo con el tema caminable. Y a propósito de lo que dice la doctora Patricia, pues sí, evidentemente hay que checar nuestra huella de carbono, pero hablando en el aspecto de caminar, pues evidentemente ya podemos encontrar que el simple hecho, por ejemplo, de caminar, pues ya estamos ahí pues haciendo compensaciones ambientales, ¿no? A favor de que una ciudad sea más caminable, pues eso nos va a permitir, pues evidentemente que sea más saludable. Y a ese respecto, si tratando de abundar más adelante, pues tenemos que pensar, por ejemplo, como solución, no solamente futura, sino que ya la vivimos en diversas ciudades, el tema de la infraestructura verde, ¿no? Que es una de las primeras planteamientos que hice a los colegas, ¿no? Que de repente hay un montón de propuestas y ver cuál es la más viable, ¿no? Dentro de mi trabajo académico, pero también en la práctica como promotora de la salud, que siempre estamos llevando la teoría al campo, pues, de las personas, en este caso a las calles, pues, ¿qué realmente se necesita para proteger a los que sí caminamos, ¿no? Y en este aspecto, pues, en una ocasión trabajé pues reforestando algunas calles, ¿no? A propósito de que nos conduzcan al transporte público y decimos, no, pues es que todavía estamos muy expuestos a la contaminación atmosférica, decían los colegas que más bien habría que pensar cómo separar. Entonces creo que ahí empiezan los retos, ¿no?
cómo protegemos a los que sí estamos entregando compensaciones efectivas, pues mejoramiento en cuanto a la forma en la que nos movemos, entender más la ciudad, el hecho de que muchas personas, aquí en Ciudad de México no se tiene que promover caminar, de hecho en Ciudad de México, de acuerdo a la encuesta Origen-Destino, pues se camina, ¿no? ¿Cómo hacemos para proteger desde principios de salud, para proteger a toda esa población? También sabemos que hay estudios que aquellos que están utilizando el Metrobús, pues sí, gracias a ir pues ahí adentro de la unidad y en un carril, pues no están tan expuestos. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? ¿Cómo protegemos a los que ya caminan, a los que ya están en bici? ¿Cómo orientamos esa política, pero sobre todo acciones puntuales hacia proteger a los que generamos bonanzas y factores protectores hacia la ciudad, ¿no? Doctor Javier, ¿quiere comentar algo o seguimos con las preguntas? No, ahorita seguimos, seguimos. Okey, okey, perfecto. Y justo en este tenor, ¿no? De cómo, ir cambiando o ir adaptando, pues, nuestras ciudades para tener mejor calidad de vida en nuestros entornos urbanos, desde cuestiones del aire, ya lo comentó un poco también la doctora Perla, a lo mejor, también en cuestiones de infraestructura, pero también como lo ve la doctora Angélica, en transporte público, ¿no? Entonces, bueno, aquí una de las preguntas detonadoras que va en este sentido de la temática de innovaciones tecnológicas es, ¿cuáles son esas innovaciones tecnológicas, pues, más prometedoras que podrían estar transformando la movilidad urbana y mejorando la salud pública en nuestras ciudades? ¿Quieren empiezo? Ok, y yo creo que, bueno, mi tema específicamente es justo sobre efectos de los contaminantes en la salud y algo que me parece importante y voy a retomar tanto lo que decía la doctora Angélica como lo que decía la doctora Perla. Tiene por completo que ver con la movilidad en nuestra ciudad, donde, especialmente hablando de la Ciudad de México, hemos privilegiado a los automóviles particulares e inclusive, pues, otros medios de movilización como camiones, peceros, etcétera, que sabemos que son altamente contaminantes. Desde luego, y son políticas que se han ido buscando, el tener mayor inversión en transporte público que sea suficiente, eficiente, no contaminante, seguro, porque la verdad es que, por ejemplo, hace rato que la doctora Perla comentaba de que la gente camina y no lo dudo, a veces usan el coche por seguridad o por algunas otras cuestiones. Pero lo que sí es importante es que, desde luego, si habla uno de automóviles, pues sí, empezar a buscar energías más limpias, o automóviles híbridos, eléctricos, etcétera, que tienen también ciertas emisiones. Pero creo que muy importante es justo lo que la doctora Perla decía, y es incentivar el que se utilice el transporte no motorizado, como podría ser una bicicleta, como podría ser el caminar, inclusive estos patines del diablo y eso, pero de una manera segura, lejos de las fuentes que generan contaminantes, porque aquí en México tenemos estas ciclovías que van junto a los camiones, al metrobús, a todo esto que son esas fuentes, y como bien decía la doctora Perla, cada vez que hacemos ejercicio duplicamos o triplicamos nuestro flujo, la cantidad de aire que estamos metiendo, entonces esto trae consigo mucho más exposición a los contaminantes. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es pensar en estas políticas públicas centradas en la persona, en la salud de las personas, pero también en la salud del ambiente. Y esto es muy, muy importante, ¿no? Y empezar ¿cómo se llama? A invertir en ellas, porque estoy segura que la gente sí le gustaría poder moverse en la bicicleta, sí le gustaría de manera segura, sí le gustaría poder caminar en lugares que son caminables, etcétera, o tener acceso a otros tipos de transporte menos contaminantes, el mismo metro, nada más que con mejores condiciones, ¿no? Entonces creo que sí hay muchísimo que hacer en ese sentido, y pues ahí ha estado la apuesta por años, ¿no? En cuestión de tecnologías, creo que se pueden dividir en varios tipos. Primero, hay tecnologías en vehículos motores y esas tienen que evolucionar y van evolucionando a vehículos eléctricos, híbridos o vehículos de hidrógeno o de otras fuentes, ¿no? También en los combustibles. Si tenemos malos combustibles, pues si nuestros combustibles están produciendo muchas emisiones, una forma de reducirlas drásticamente, como fue en los 80,
es mejorar los combustibles. Y otros ya son sistemas de información en tiempo real, como sistemas avanzados de información al viajero que le dan información en tiempo real de su recorrido, desde su origen a su destino, indicando cuál es la mejor ruta en tiempo o en distancia, o incluso puede ser en emisiones, etcétera. También otros sistemas de control del tráfico que hacen la coordinación semafórica, dan información también en tiempo real en las pantallas de leyenda variable sobre rutas alternas para los vehículos automotores. eh, bueno, para todos los vehículos, por si hay algún bloqueo, una manifestación, y eso ayudaría bastante a reducir las emisiones. También hay sistemas de información para flotas comerciales, para gestión de los vehículos, para un mejor aprovechamiento del uso de los vehículos, para las rutas de vehículos, no solo vehículos de pasajeros, sino también vehículos de transporte de mercancías. Y al hacer esto más eficiente, hace que también se reduzcan las emisiones contaminantes, se reduzca la congestión, se mejore la calidad de vida de los habitantes porque tarda menos tiempo en congestión. También, bueno, con la encuesta Origen-Destino nos hemos dado cuenta de que la gente hace viajes muy, muy largos. Eh, 11 millones de personas hacen recorridos cortos de solo caminar, pero la mayoría de la gente hace recorridos muy, muy largos y costosos. Y entre más alejados de la zona central, son más costosos. Si consideramos toda la zona metropolitana del Valle de México, con los 76 partes entre las 16 alcaldías más 59 municipios del Estado de México, además del municipio de Tizayuca en Hidalgo, encontramos que los viajes son de muchas horas, que los viajes tienen que hacer muchas transferencias modales, es decir, vienen caminando, después se pasan a un microbús, otra vez cambian a otro microbús, después encuentran, si tienen suerte, el metro, o si tienen suerte, un transporte que ya está más en las áreas centrales, que es como el metrobús o u otro de ese tipo. Pero después pueden continuar el viaje caminando o haciendo otro recorrido. Los viajes son muy largos. Ya la gente termina cansada al hacer esos recorridos. Em, entonces, sí, estoy de acuerdo que haya opciones para los viajes cortos, que se hagan en bicicletas, pero hay que pensar en la mayoría de la gente que hace esos recorridos tan largos y tan costosos. Si uno vive en la zona central, es decir, en la parte interna, el circuito interior, es muy fácil ser sostenible porque hay muchos modos de transporte, además son baratos, el metro cuesta 5 pesos y etcétera. Pero conforme uno va viviendo más y más alejado de la zona central, y también esto pasa en todas las ciudades, más alejado de la zona central o de la zona turística, entonces el transporte ya no es tan bueno, ya es muy deficiente, genera más emisiones, tiene menos frecuencia de recorrido. Muchos dicen, no, pues me compro una moto, me compro un coche, porque no hay buen transporte. Y hacen de todas maneras esos recorridos tan largos que nada más pueden llegar a dormir, que, que gastan tanto en transporte, en pagar, porque en las zonas que no son las centrales, no hay este transporte integrado, sino cada vez que uno baja y sube de un microbús tiene que pagar. Y hay mucho transporte también informal, entonces, pues, se paga no siempre la tarifa que se está establecida, pues, se paga lo que se dice que se deben de pagar. Entonces, es un problema mucho más grande. Las tecnologías ahí ni llegan porque la gente, no tiene bueno, llegan los peores vehículos, los peores combustibles, y además la gente mucha de esa gente es pobre, no tiene tarjeta de crédito, no puede acceder a muchos sistemas inteligentes de transporte que estarían en otra parte, en otras partes como el carpooling, dicen: "Ah, pues hagan un carpooling", sí, pero la gente no tiene. Y también los adultos mayores no conocen de tecnologías, entonces están marginados. Hay muchos retos también en tecnologías, pero hay que comprender
que lo que pasa en una ciudad es diferente que lo que puede pasar en otra. Entonces, las soluciones no deben ser las mismas. Y para las mismas ciudades, pero ni siquiera para varias zonas de una misma ciudad, son diferentes. Gracias. Pues yo al respecto se me ocurren dos situaciones muy puntuales. Una que de hecho ya debería estar sucediendo y es, como ustedes saben, yo participo en el PUEC dando un curso que se llama Indicadores de Satisfacción de la Infraestructura Peatonal. Ahí trabajo varios elementos. Y hay uno que todavía me sigue quedando pendiente y tiene que ver con el confort térmico. Y evidentemente yo siempre voy a estar pensando en las calles, en la inmediatez de los peatones. Y es decir, ¿cómo podríamos ya contar con instrumentos que nos permitan a nivel de calles saber cuál podría ser la más atractiva, la más funcional, la más protectora? Y creo que ahí es una prueba que deberíamos estar enfrentando junto con el gobierno, cómo podemos tener instrumentos de calidad del aire que estén muy, muy próximos a las personas para que también comprendan cómo, por ejemplo, integrar árboles o una serie de particularidades de cada calle. O sea, hay calles, de hecho, por ejemplo, que deberían tener una noción netamente peatonal, empezar en los barrios a cerrar algunos espacios para los autos, los entornos escolares. Entonces, creo que con evidencia podríamos en verdad pues proponer cómo podría ser el aspecto peatonal materializado, ¿no? Pensando en este tipo de particularidad. Y otro que me parece que es necesario tiene que ver con registrar todo lo que están haciendo aquellas personas que ya son activistas, o es que cada vez se ve más el compromiso de las personas acerca de sus banquetas y sus calles. De hecho, desde que empecé a hacer investigación acerca de quién le toca reparar una banqueta, encontrar la distribución de responsabilidades, desde ahí me he encontrado a lo que yo le llamo el binomio estelar, que es la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Y a este respecto, yo creo que hay que empezar a visibilizar, porque siempre viendo inclusive todas estas conferencias que da el PUEC, lo que siempre sale ahí pendiente es cómo integramos verdaderamente la participación ciudadana. Y de hecho ya hay mucho que están haciendo las personas a nivel de calle y que queda ese esfuerzo no se continúa porque pues no es visibilizado, no cuenta con el respaldo ni de la academia muchas veces y mucho menos del gobierno. Entonces ahí y sé que ha habido muchísimos esfuerzos de los observatorios ciudadanos, ¿no? Creo que ya es tiempo de empezar pues a georreferenciar todo eso. Yo para mi investigación del doctorado hice un pequeño esfuerzo y eso fue relevante porque pudimos encontrar quiénes son estos actores con los que se puede trabajar y de tal manera de concretar políticas públicas muy, muy, muy puntuales. Pero también nos damos cuenta que si hacemos ese registro, también nos vamos dando cuenta que la sociedad no es un ente homogéneo. Trabaja de formas de acuerdo a su territorio, pero podemos tener desde los que hacen el denominado urbanismo táctico, ¿no? Que pintan sus calles, etc. Y ya también tenemos vecinos y que muchos de ellos a veces son también vinculados a la academia y que ya proponen proyectos. Es decir, nos encontramos una variedad bastante pues diversa de lo que ya hacen los ciudadanos. Yo creo que eso es un ejercicio que deberíamos aprovecharlo, que tenemos una académica en el Instituto de Planeación y Democrática y Prospectiva, de cómo podemos rastrear todas esas actividades tan generosas, tan importantes para la ciudad. Y creo que pues ahí necesitamos pues implementar algo de tecnología. Y bueno, eso es mi comentario al respecto. Pues muchas gracias justo en esta pregunta, creo que vamos viendo tanto entender también la tecnología y ahorita lo que mencionó la doctora Perla me recordó mucho a lo que ha mencionado la titular del Instituto de Investigaciones Sociales cuando habla de tecnología, dice, no nada más es a lo mejor enfocarlo a lo que pensamos que es lo digital, máquinas, ¿no? Sino también esta innovación desde lo social, ¿no? Que es un poco también cómo vamos incluyendo entonces la participación de las personas para la toma de decisiones. Y entonces ver esta parte sí de la tecnología, pero considerando también esta cuestión social y de la participación. Y también lo que menciona la doctora Angélica es sin dejar también de lado pues esta parte importante de tener datos que nos puedan ayudar a sistematizar información para tomar mejores decisiones y lo que mencionaba de estos datos en tiempo real
que justo ya hay ciudades que tienen, ¿no? Como ir verificando cómo va el tráfico en ese momento y les van dando incluso, ¿no? Soluciones a pues a los conductores de a dónde ir para no a lo mejor toparse con el tráfico, pero sobre todo también a lo mejor cómo integrar en el tema de los sistemas de transporte público utilizando este tipo de tecnologías para ver los tiempos, que el transporte sea eficaz, de calidad, que me asegure que yo puedo llegar a mi destino, ¿no? En un tiempo determinado, creo que eso sería justo ideal. Y creo que algo que menciona también la doctora Angélica es esta cobertura que se tiene que dar a las periferias, ¿no? Porque en las zonas centrales probablemente es donde hay mayor oferta, ¿no? De transporte y de buena calidad, podríamos decirlo, pero es en las periferias donde se tiene que dar esta cobertura para poder también incluir y no dejar segregadas a las personas, ¿no? Entonces, creo que ahí están estos retos, ¿no? En cuanto a la innovación tecnológica, por un par, como les menciono, como esta parte social, pero también esta parte sin dejar de lado todo lo que tenga que ver, pues, con sistemas de información. No sé si el doctor gusta comentar algo, doctor Javier. A mí me gusta hablar mucho, pero no me gusta, pero me gusta más no interrumpir, así es de que mejor sigan Ok, ustedes. ok, Yo al final perfecto. hago algún comentario. Gracias. Ok, perfecto. Y bueno, justo también para ir dando como esta relación que van mencionando también aquí nuestras panelistas sobre el tema, ¿no? De cómo trabajar con las instituciones, está esta siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo podemos o cómo pueden las diferentes instituciones públicas y privadas colaborar mejor para abordar los desafíos urbanos, especialmente en los temas de transporte y salud pública? ¿Cómo se puede? Pues, no sé, es muy complicado porque hay varios actores. Cada uno de los actores en el problema tiene sus propios objetivos y se contraponen. El gobierno tiene sus objetivos y sus tiempos. El sector privado también tiene sus propios objetivos, ganar, pues, a lo mejor el gobierno ganar elecciones, pero los privados, pues es su negocio, ¿no? Entonces tienen que ganar y también tiene sus tiempos, no pueden esperar tanto. La academia, que también debería estar involucrada aquí, no solo el sector público y privado, sino también la academia, también tiene sus tiempos y esos tiempos son más largos, ¿no? Así es que yo creo que debería de haber un esfuerzo, digamos, desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología para tratar de decir, ok, tenemos estos problemas nacionales. Uno de ellos es el transporte urbano. Entonces, en el transporte urbano voy a poner estos recursos y, y que tanto los públicos como el sector privado, el público y la academia puedan hacer unos vínculos para abordar, pues, partes de ese gran problema. De otra manera, está muy difícil porque tenemos tiempos y objetivos muy diferentes. Y eso estaría, es eso que sería ideal y también podría ser apoyado, por ejemplo, por la Secretaría de Economía, porque también conviene, o la Secretaría del Bienestar, porque es para mejorar la calidad de vida de la población. Es decir, la Secretaría de Ciencia junto con otras secretarías donde están involucradas cuestiones de la sostenibilidad sociales, ambientales, económicas, juntaran, digamos, una vaquita para hacer estudios de cómo mejorar la sostenibilidad en nuestras ciudades, no en Holanda, sino en nuestras ciudades que son muy diferentes. Y entonces ahí podemos tener relación los académicos, que a veces no conocemos la realidad, con las realidades y las realidades desde el punto de vista social, ambiental, etcétera, ¿no? Yo creo que eso sería una forma de poder coordinarse, es ideal, pero pues no veo cómo, sí. Ujú. Bueno, pues si me permite, nada más quisiera
por una parte contestar algo que comentaba la doctora Perla y a propósito pues de este tema, y es platicarles un caso de éxito que tenemos. Nosotros estamos haciendo junto con la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, el Centro de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, el Dermatológico Ladislao La Pascua y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, la nueva versión de la aplicación de aire de la Ciudad de México, que es una aplicación que hasta ahora solo era informativa y solo tenía la intención de informar cuál era la calidad del aire usando las estaciones de monitoreo en toda la megalópolis. Hoy esta nueva versión, que yo espero que ya esté, ya vimos el demo, así que espero que ya esté por salir, es interactiva y es muy importante porque esta tiene toda la intención de que aquel que quiera poner o inscribirse, vamos a pensarlo, puede llenar un cuestionario para saber cuál es su nivel de susceptibilidad de acuerdo a una serie de condiciones previas, si es una persona gestante, si es una persona con una enfermedad crónica, si es un niño, un viejito, etcétera. Y tiene además un GPS que va a ir diciendo, de acuerdo a las zonas de monitoreo, cuál es la calidad del aire en el área en la que está. Va a dar también cantidades de pólenes, va también a darnos la calidad del aire y va a dar consejos a la salud justo de mejor a esta hora no hagas actividad o dependiendo de esa vulnerabilidad de cada persona. Todavía en esta primera etapa no, pero en la segunda tiene toda la intención de hacerse ciencia ciudadana, que es algo que hemos pensado toda la vida, y es recibir información de la población. Es decir, nosotros tenemos contingencias, eventos, tenemos muchas cosas y necesitamos saber qué es lo que la población está sintiendo. Hemos trabajado ya también, y vale para decirle también a la doctora Perla, que todo este proyecto ha sido financiado primero por la CECITI, la SECTEI, bueno, la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Ciudad de México, y después por el mismo gobierno de la Ciudad de México para tener esta aplicación. Y es súper importante porque ahora la gente nos va a poder decir, oye, a mí me dolió la cabeza, yo iba pasando por acá, estaba haciendo ejercicio y en vez de darle 4 vueltas solo le di 3, de manera tal que podamos nosotros, por una parte, poder, desde la parte tanto académica como de toma de decisiones, saber cuál es el verdadero umbral de susceptibilidad de la población de la Ciudad de México, porque algo en salud que también hacemos es generar tolerancia a estos contaminantes de manera aguda, pero de manera crónica llegamos a tener muchas enfermedades que se dan por todos los días estar bajo una concentración umbral a la cual no tenemos síntomas. Entonces, todo esto tiene toda la intención de que nosotros le demos a la población información para empoderarla, porque esta palabra me encanta, de tomar decisiones, de mejor más tarde, en lugar de sacar al viejito a las 8 de la mañana a hacer fila en el ISSSTE, que lo lleven más tarde y que además haya, o sea, ¿por qué Juanito que tiene asma no debería de jugar un partido de fútbol a las 3 de la tarde, ¿no? Y esto además hacerse de manera previa, porque por suerte en México ya tenemos más de 30 años midiendo la calidad del aire. Así que hay inventarios muy adecuados en los cuales se puede, y esto ya se dice cuál es la previsión y poder ir armando justo estas decisiones. Entonces, esto ya se está haciendo y vale la pena que yo les diga que también se está haciendo a nivel internacional. Cada vez hay más proyectos para ver en varias ciudades parte de esto, como hace rato decía Angélica, si yo uso el Waze para saber dónde hay menos tráfico, ¿por qué no usar una aplicación para saber dónde hay menos contaminación o a qué hora pues, mejor hago ejercicio dentro de casa y no fuera, etcétera? Entonces, creo que esas actividades, o sea, estas colaboraciones ya se están dando y el PUEC para mí es uno de los lugares, y lo digo en serio porque he trabajado proyectos con Javier, donde generamos estos vínculos y donde hemos podido trabajar 10 o 20 grupos de diferentes áreas por completo, medicina, ingeniería, físicos, biólogos, etcétera. Y creo que nada más es volver a unir los puntos porque hace mucho que estamos trabajando en todo esto en los diferentes sectores. Buenísimo, pues muchas gracias por la aclaración. Creo que esto de ciencia ciudadana es algo que puede prosperar muchísimo y obviamente con todos los datos volvernos un referente a nivel internacional. Bueno, gracias. Con relación a esta pregunta que es inquietante porque siempre es como, ¿dónde está primero el huevo o la gallina? De acuerdo a mi experiencia y otra vez hablando de este sistema de indicadores que he tratado bueno, que he estado presentando en cursos en el PUEC, de buscar la satisfacción,
Yo desde mi formación como promotor de la salud tratamos de deslindarnos de daño, el accidente, la vacuna, sino para empezar a buscar qué serán esos elementos que nos permitan vivir una vida con satisfacción. Y alguna de las cosas que yo he encontrado de forma muy, muy, muy certera y que creo que eso nos puede conciliar es el cumplimiento de la ley. O sea, no me queda no nos quedaría otro recurso, porque a veces los convenios, ¿no? Las asociaciones públicos-privadas se quedan ahí como ejemplos, se quedan ahí como cosas que después no se pueden recuperar porque las siguientes administraciones no saben cómo, vienen con otra ideología política, etc. O sea, podemos desde nuestras trincheras dar un montón de explicaciones, pero es decir, no logramos concretar qué es lo que sí funciona. Y creo que en este sentido, dado que tenemos un montón de instrumentos, de hecho, cuando hice la primera propuesta de estos indicadores de satisfacción, me agarré de lo que sí era posible, o sea, de lo que sí sabemos que está ahí, que no se cumple es otra cosa, pero que sabemos que está ahí, está dispuesto para que, digo, no es gratuito que nuestra Constitución en el artículo primero es de 2011, es de una perspectiva de derechos. Entonces, la ley en nuestro país, que tenemos estas constituciones de avanzada pensando en derechos humanos, me parece que desde ahí nos deberíamos situar, ¿no? El sector privado, el público, la ciudadanía, no solamente así cumpliendo con la ley. Ahora, también sabemos que los entes privados, que creo que ahí también hay que capturarlos, y estoy así hablando, ya diciendo que hay que dar como una suerte de subordinación, o sea, que ellos se subordinen por toda esta carga que generan ambientalmente. Ya sabemos también que los edificios, ¿no? Cuánta contaminación producen, cuánto gastan, etc. Y estoy hablando en términos de ciudades porque de repente tenemos como dos monstruitos tipo Godzilla, que es como la industria automotriz y también la industria inmobiliaria, ¿no? Son las cosas que además entiende de forma más directa los ciudadanos, ¿no? Como fuentes emisoras, etc. Tratando de ser simplista, el proceso es más complejo de lo que se cree. Pero en este sentido también sabemos que de forma unilateral el sector privado apela a algo que se llama la responsabilidad social corporativa. Yo creo que no hay que dejarlos tan solitos, yo creo que sí hay que pues también invitarlos a que cumplan. Por ejemplo, también sé que muchas industrias apelan a los ODS, ¿no? A los objetivos de desarrollo sustentable, que de hecho cuando me pongo a leer la normatividad en CDMX, le dan muchísima relevancia a nivel de un tratado internacional tipo constitución, es decir, ahí está todo plasmado. Y de hecho, cuando yo empecé este sistema de indicadores, había 12 instrumentos. Pasaron 10 años y ya tengo otros nuevos instrumentos. Y luego cuando le preguntas a la autoridad, ok, es muchísimo lo que tenemos en normatividad y no se cumple. Entonces, creo que ahí está la posibilidad, el cumplimiento de la ley. Y en cuanto a los privados, pues obviamente, pues decir, oye, pues o sea, brindar parámetros, indicadores. Yo creo que es la forma en la que no dejemos que esta responsabilidad quede en sus manos de forma voluntaria, sino que sí tratemos. De hecho, por ejemplo, los que hacen sus desarrollos aquí en Ciudad de México, internamente para que les financien dinero tienen que responder a algunos instrumentos internos para que les puedan soltar el dinero. Y en parte de ellos tiene que ver su responsabilidad con el ambiente, su responsabilidad con la comunidad. Se llama Protocolo de Ecuador, pero obviamente tiene un tinte meramente económico. Entonces yo creo que podríamos hacer ahí intercambios en el aspecto, por ejemplo, de los peatones. Damos un montón de bonanzas a la ciudad porque damos seguridad, mejoramos nuestra salud. Es más, si yo dejo de caminar, en verdad no puedo controlar mi glucosa. O sea, todo ese tipo de factores que deberían ser compensados. Y yo creo que una parte es como decirles, ahí está la ley, hay que cumplirla porque la ley es para todos. De hecho, por ejemplo, la ley de participación ciudadana, el artículo me parece 53, donde los privados pueden participar con la administración pública. Entonces también no hay que dejar solo al gobierno, sobre todo cuando tienen que hacer estos gastos mayores que no logran, por ejemplo, solventar para que podamos caminar de forma segura, porque también pueden decir, oye, camina y todo esto, y luego sabemos que por caminar y la consideración de las banquetas no son suficientes y entonces las personas terminan lastimadas, con lesiones, ¿no? Entonces yo creo que para mí la forma en la que se puede resolver es cumpliendo la ley, ¿no? Todos los que tenemos que ver en este país, cumpliendo la ley, porque de que está escrito, ahí está. Bueno, pues justo creo que ahí vamos viendo esta cuestión en la parte de la colaboración interinstitucional, ver
a las entidades o en este caso a las secretarías que son pues quienes estarían llevando ciertas áreas para llevar la participación, como lo mencionó la doctora Angélica, ¿no? El tema ahora ya tenemos, ¿no? De que CONACYT ahora ya es una secretaría, entonces ahí puede tener una labor importante en esta colaboración institucional entre academia, gobierno y privados, y justo que me parece que, o por lo que yo entiendo con sus respuestas, es que esta colaboración interinstitucional, pues sí debe de ser una batuta que el gobierno debe de llevar para poder integrar a los diferentes actores, ¿no? Porque al final es realizar políticas pues en función de mejorar la calidad de vida de las personas y pues para ello pues se tienen que integrar a las diferentes visiones, ¿no? Tanto gobierno, privados, academia para dar mejores respuestas. Creo que bueno, es interesante lo que nos mencionó la doctora Patti de este proyecto que han ido realizando y justo a lo mejor ahí podemos tener un ejemplo, ¿no? De cómo realizar esta coordinación interinstitucional y lo que mencionaba, ¿no? La doctora Perla, y un poco lo ligo con lo que mencionaron tanto la doctora Angélica y la doctora Padilla, es bueno, al final, pues si queremos tener nutridos estos sistemas de información que a lo mejor vemos más en cuestiones quizá de números, algoritmos, no es posible si no integramos a la población y la información que la población nos da, ¿no? Entonces, creo que ahí es importante este cruce entre población y los, digamos ahora como estos sistemas de información. Y bueno, también llevando justo la discusión, ya vimos esta parte de la colaboración interinstitucional y bueno, ahora yo les pregunto, ¿cómo vemos ahora desde la parte un poco más académica, ¿no? La intersección entre las disciplinas, es decir, ¿de qué manera puede el trabajo conjunto entre disciplinas como es la salud, que ya lo mencionaron tanto la doctora Patti y la doctora Perla, también desde la parte de la ingeniería del transporte y las ciencias atmosféricas, pues a lo mejor crear estas soluciones quizá más integrales, no sé si también efectivas para estos problemas urbanos que pues tenemos actualmente? Bueno, la parte multidisciplinaria es fundamental para entender un problema, porque si no, nada más lo estamos viendo desde un ángulo. Y por eso, el formar equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios, transdisciplinarios, es como podemos enfrentar realmente los problemas, porque si no, a lo mejor resolvemos una parte y se hace un problema más grande en otra área. Es así como deberíamos de enfrentarlos. Y también los indicadores que se mencionaban previamente. Hay muchos indicadores en el transporte, pero hay que elegir para cada ciudad cuáles son los mejores. Por ejemplo, puede ser costo, tiempo de viaje, eficiencia, tráfico, combustible, bueno, consumo de combustible, de emisiones, uso de la infraestructura o de la flota, accidentes, accesibilidad, equidad, ¿no? Equidad o impactos a la salud, como decía la doctora Patricia, calidad del servicio. Y todos estos indicadores, pues podríamos utilizarlos para hacer que nuestras ciudades sean cada vez más sostenibles. Sin embargo, no tenemos información. Entonces, una cosa que nos limita a todo es la información. Si no tenemos información y estamos tomando decisiones, es como tomarlas cerrando los ojos, ¿no? En la vida generalmente tomamos decisiones más informadas, bueno, a veces. Y estas decisiones a nivel de políticas públicas de las ciudades tienen que ser tomadas con información. Y ahora entonces sería una información de muchas áreas del conocimiento. Ese es un gran reto, pero debemos ir para allá. Y la tecnología nos ayuda a obtener un poco de esa información, porque ahora podemos tener, en teoría, sensores, si tenemos dinero, sensores en todas partes y sabemos todo sobre el vehículo, a qué velocidad va, si el conductor va frenando, si va gastando más o menos combustible, por ejemplo, la mercancía, si va a cierta temperatura o no. Podemos saber cuántas personas van en un vehículo, en teoría, ¿no? Si tuviéramos la implementación de esos sensores con Internet de las cosas, con la inteligencia artificial, podemos saber muchísimas cosas. Tampoco cuesta tanto obtener esa información.
y también después información también de aplicaciones que dan algunos usuarios para ciertas cosas, pero eso se requiere un poco de inversión y lineamientos para hacer esas inversiones en tecnologías. Em, Creo que sí, son retos muy grandes, pero necesitamos información de todas las áreas y la tecnología nos dan, pues, una ventana hacia dónde ir, pero hay que invertir en esa tecnología. Gracias. Bueno, yo sí quisiera decirles que ya tengo 35 años en esto, y yo creo que como todos empezamos en lo individual, a lo mejor haciendo la tesis de licenciatura y yo hablo de ozono y qué le hace al músculo liso de las vías aéreas, pero conforme fui pues creciendo en esto, fui conociendo personas de otras áreas, y creo que una de las cosas muy buenas que hemos tenido en el desarrollo de estos años es el desarrollo justamente de estas interdisciplinas. Son problemas complejos, el cambio climático, la movilidad, las ciudades, son problemas complejos. Luego no pueden tener una solución sencilla y menos unilateral. Es decir, a veces usamos, no sé, como pretexto esto de medir la calidad del aire es para ver la salud, ¿no? Y entonces empezamos a hacer como vinculaciones. Pero la verdad es que yo lo entendí justo cuando Javier nos invitó por primera vez a un proyecto, el proyecto de Cerro del Agua, donde había de todas las colores, sabores, tamaños, de todos los grupos de investigación, y la verdad es que me llamó mucho la atención justamente que era como la Torre de Babel, porque cada quien hablaba un idioma diferente, desde su profesión, desde su interés, pero cuando empezamos a armar ese rompecabezas que Javier no me dejara mentir, que se llamó Eje 10, fue increíble porque de repente nos dimos cuenta que era perfectamente complementaria la información que el físico, que el geógrafo, que el sociólogo, que el médico está dando para llegar a un fin, ¿no? Entonces, creo que lo que sí tenemos que tener en mente es que esto no puede tener una solución simplista ni puede tener una solución unilateral, sino que es pues así, multidimensional. Y creo que lo más importante es que, por lo menos lo que hoy yo veo después de estos 35 años, es que casi toda la gente está absolutamente abierta a ese trabajo, multidisciplinario, y como bien dice Angélica, cada vez tenemos además más tecnología que lo soporta. Está la ciencia de datos, está el uso de las nubes, el poder tener muchísima, o sea, la parte del movimiento de la información ya parece no tan complicado, sino realmente lo que hoy pues falta y falta bueno, no falta porque ya se está haciendo, es sentarnos a la mesa todos, armar ese rompecabezas, ¿no? Entonces, la verdad es que inclusive esta mesa para mí es un ejemplo, que tengamos personas de todas con diferentes puntos de vista y que al final todos pues vamos a converger en el mismo objetivo, ¿no? Que yo creo que es la parte importante. Y yo de acuerdo, suscribo lo que dice la doctora Patricia, sí creo que el PUEC es un gran ejemplo de cómo las diversas disciplinas nos concurren a un mismo fin, y creo que esto es algo que es de mucha relevancia. No se encuentra en todas las universidades. Me parece que en ese sentido hay que celebrar el 30 aniversario del PUEC y todo el trabajo al convocarnos, ¿verdad? Al respecto, este es un dilema, lo he pensado muchísimo, sobre todo porque es bien difícil encontrar de repente las líneas de investigación de diversas universidades. De hecho, yo creo que debería haber o no lo sé si existe, pero yo cuando me pongo a buscar es una búsqueda y ahora ya con inteligencia artificial, ¿no? De repente es fácil de encontrar, pero ¿dónde estarán como todos esos proyectos que luego también la parte pragmática de la academia que hay que señalar, ¿no? Que pues patrocinan o tienen recurso un proyecto y ahí se acaba, ¿no? Y cómo podemos hacer para sostener en el tiempo diversas líneas de investigación, sobre todo para incluir a los estudiantes que están en formación, ¿no? Cómo desde ya pueden empezar a hacer sus proyectos de investigación con suma contundencia, pero no solamente dentro de la universidad, sino con diversas universidades.
Y ese respecto también creo que hay que convocar a que vayan al territorio, ¿no? Por ejemplo, la doctora Angélica ya nos hablaba de la periferia, es ese fantasma, ese amigo ajeno, ¿no? Que de repente, pues, y de hecho, cuando vemos programas, leyes, presupuestos, se gasta en Ciudad Central y bueno, ahí queda desestimada la periferia, a sabiendas de que muchos de los estudiantes vienen de ahí. Entonces, creo que debería haber una correspondencia de donde vienen los estudiantes. Pero a ese respecto también pienso en la comunidad, porque eso pasa mucho. Por eso creo que tener mucho cuidado, porque de repente, bueno, pues hay presupuesto para un proyecto, se gasta y ahí muere. Y déjenme decirles que me he encontrado casos, sobre todo en la periferia, en Xochimilco, donde ya tenemos comunidades que no se quieren abrir ni siquiera la academia, precisamente por ese hecho de que llegan los estudiantes, obtienen la información, sacan sus tesis y pues ya no regresan los estudiantes. Es una queja que yo veo con muchísima frecuencia, sobre todo en Xochimilco, y obviamente pues documentar, ¿no? Todos estos procesos de cómo llegar a la comunidad, que por lo menos en la academia que recibe este presupuesto, tiene esta línea de investigación, pues deje asentado estos contactos, ¿no? Creo que de esa forma no solamente estamos logrando la intersección de disciplinas, sino cómo la sostenemos en el tiempo, ¿no? Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Doctor, ¿usted quería comentar algo? No, más bien hacia el final estoy Ah, tratando ok. de hacer algún comentario general. Ok, perfecto. Y bueno, pues justo en ese sentido, que ya nos están dando un poco de cómo hacer esta integración entre bueno, entre distintas instituciones, incluso académicas, ¿no? Porque pues a veces también yo creo que a mí me ha tocado ver que en el Politécnico están haciendo un proyecto y luego en la UNAM uno que es muy similar y es, bueno, pues se Sí. hubieran podido juntar para quizás sacar un proyecto en colaboración y quizás ser más nutrido, más rico. La otra parte que menciona la doctora Perla es mucho lo que se habla ahora del extractivismo académico, ¿no? Que hay que evitar, ¿no? Realizar este tipo de prácticas y siempre regresar con la comunidad o con la población que pues nos ayudó a realizar la investigación para poder también darles una respuesta, ¿no? A dónde nos llevó justo su participación dentro del proyecto que se realizó. Y bueno, en ese sentido, ya vamos casi finalizando, una de las preguntas que tenemos aquí es el futuro de la educación. Y entonces es cómo puede la educación superior prepararse mejor para formar a profesionales que enfrenten los desafíos urbanos contemporáneos y futuros, que creo que más o menos ya nos fueron ahí dando un poco de pues de pauta para esta pregunta, pero bueno, adelante, doctora Patti. Me encanta hablar, ¿eh? No, doy clases desde mis muñecas, ¿no? Le doy clases en la UNAM y en el TEC de Monterrey, y eso, bueno, me encanta porque creo que justamente a partir de la educación es la base como para poder tener esperanza en todos estos procesos. Algo muy importante es generar, y aunque suene un poco eslogan, currículum verdes. ¿Qué quiere decir esto? Que vayamos metiendo justamente en la formación integral de los alumnos, no solo la parte disciplinar, sino toda esta parte de implicación del bienestar social, del bienestar de las ODS que comentaba la doctora Perla. Pero yo creo que ahorita urgente, y justo acabo de tomar un curso maravilloso sobre educación en emergencia climática. Estamos viviéndola, o sea, ya no es cambio climático, ya estamos viviendo las consecuencias y esto es súper importante. Y este curso que yo les decía fue para todas las de carreras y disciplinas, lo tomé en el TEC de Monterrey y habían ingenieros y habían médicos y habían de todos y justamente cómo tenemos que integrar a nuestros currículums, a los currículums de formación de los alumnos, el cómo enfrentar el fuego que devastó a Los Ángeles versus como la Dana en España y cómo resolverlos y nuevamente seguir insistiendo en cómo podemos mitigar, resolver, cómo podemos prever todo esto. Cambio climático, como estas ciudades, hacer ciudades mucho más inteligentes, mucho más que permitan todo, convivencia, salud, integrar a esos suburbios, a estas zonas más alejadas, a la movilidad. Y esto solo puede ser si lo hacemos de una manera pues integrada ¿cómo se llama? A los currículums desde el kinder, si se puede, ¿no? Entonces, esto es importante que obviamente cada nivel tú puedes
generar parte de este conocimiento, pero yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que meterle en la cabecita a todos los seres humanos que habitan este planeta es que cada quien puede aportar, ¿no? Y la manera en cómo desde donde ellos están vamos a aportar a esta solución, no esperar a que lo arregle el papá gobierno, ni esperar a que lo arreglen los académicos, sino cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, pues eso, generar, hacerlo parte de nuestra formación y de todos los que están formándose. Doctora Angélica, adelante. Bueno, yo creo que uno de los problemas fundamentales que tenemos es nuestra dependencia tecnológica. Eh, y con esa dependencia tecnológica usamos cosas que nos dan otros países y no los sabemos usar o no se adaptan a nuestras necesidades. Por ejemplo, hay sistemas de información que podrían ayudar a mejorar la sostenibilidad del transporte, pero no se adaptan porque aquí tenemos baches, porque aquí tenemos gente que pasa los semáforos o que también hay robos, ¿no? Y eso en los países desarrollados no existe. Entonces tenemos nuestras propias condiciones y también de ordenamiento, bueno, de falta de ordenamiento territorial. Por eso hace falta que nuestros alumnos generen nuevas tecnologías, que se metan no a usar las tecnologías, sino a desarrollar nuevas tecnologías. Y para eso no se requieren grandes cosas, se necesita el ingenio y pues, la preparación de los alumnos, pero que le entren a esas materias que les ven difíciles. Pues a matemáticas, sobre todo, em, a cuestiones de cómputo, pero no de usarlo, sino de generarlo, de generar esos algoritmos, el software, para generar herramientas adecuadas a nuestras realidades actuales y futuras, porque como países en desarrollo, además de que tenemos esas deficiencias, esos retrasos en en el transporte y en la movilidad en general, también tenemos más exposición al cambio climático. Entonces estamos peor. Por lo tanto, nuestras soluciones tienen que ser, pues, más ingeniosas y no las vamos a poder resolver si siempre somos dependientes tecnológicos. Con respecto a esta pregunta, es algo que yo he tratado de elaborar mientras he estado frente a grupos. Y bueno, primero lo que reitero, lo que había comentado con anterioridad, que haya un ente concentrador de todas estas líneas de investigación, pero también, por ejemplo, los que hemos dado clases en escuelas públicas, que no sé si sea el caso de las otras instituciones, pero a lo que hace, por ejemplo, la UASM, tienen diversidad de formas para la titulación. Y yo, por ejemplo, una postura que tengo muy clara al respecto es que las escuelas públicas sí deberíamos titularnos por investigación. Creo que eso es muy importante, pero al mismo tiempo eso sería como un tipo de imposición. Y algo que yo creo que a las instituciones les ha faltado mucho esto, o sea, entender el perfil del estudiante, de cómo se ha ido desarrollando en el tiempo. Y por ejemplo, en los primeros semestres podemos darnos cuenta del estudiante que tiene perfil para la investigación y el que está buscando chamba, ¿no? El que va para un perfil laboral. Y yo creo que en ese sentido sí hay que empezarlos pues a determinar para formarlos, o sea, creo que por ahí va, ¿no? Si van, porque son diferentes causas, esa es una realidad. Y obviamente continuamente preguntarles qué necesitan, qué quieren. Y en ese sentido, por ejemplo, yo tenía un estudiante que vive en el Estado de México y él dice en dormitorios. Entonces, ¿en qué momento ya vamos a tener nuestras universidades ese nivel, ¿no? Donde, como en otras universidades en el mundo, que puedan ser verdaderamente campus de conocimiento, donde los estudiantes se puedan quedar ahí. Y ahí supongo que podríamos reducir la huella de carbono, ¿no? ¿Cómo podemos, para un perfil de estudiante que si se va a dedicar a la investigación, pues lo podemos tener ahí, en verdad? Creo que había un proyecto de la UNAM en su momento de que fueran verdaderamente campus, ¿no? La otra es que, por ejemplo, algunos profesores, como en mi caso, que tenemos la precarización laboral, ¿no? Por dar clases, o sea, ese es un tema que yo sí creo que que queremos hacer más investigación, pero evidentemente pues no podemos dedicarnos de lleno porque tenemos esta desigualdad, ¿no? Que también se produce en las academias. Entonces, en ese sentido, creo que sí debería haber una universidad que sí tenga
pues no sé, el campus o el plantel del conocimiento. Creo que no se ha apostado a eso y sí deberíamos, sobre todo por el tema de vivienda, sí deberíamos tener estas nuevas generaciones concentradas, pues en pues algunas facultades, ¿no? Que creo que esa es esa es una deuda que tiene la ciudad y en específico con los nuevos estudiantes. Y pues esto es lo que se me ocurre. También comedor, la verdad es que es muy importante proteger, otra vez, proteger a los estudiantes, saber cuánto tiempo gastan en ir a la escuela, si los alimentos, porque también me he encontrado estudiantes que no logran, los que están en la tarde, por ejemplo, no pueden comer. Entonces, sí creo que sí, está la parte estructural, pero está la parte de que por mucho tiempo no se han considerado las necesidades de los estudiantes. Y bueno, esa es mi postura al respecto. Bueno, justo esto, también lo que estaban comentando, pues yo creo que lo podemos ver, pues quizá en la falta, ¿no? De la o deficiencia de la orientación vocacional, ¿no? Que debe de darse desde, yo creo que, pues secundaria, preparatoria, para que los alumnos también puedan quizá tomar una decisión en cuanto a su profesión, como mencionaba la doctora Perla, pues hay quienes realmente pues estudian porque se nos ha dicho, ¿no? Que tener un título universitario nos puede a lo mejor asegurar una mejor fuente de empleo, ¿no? Pero hay quienes también van como con esta cuestión de, pues me gusta la investigación. Entonces yo creo que sí es muy importante ver la parte de la orientación vocacional para que las personas cuando deciden estudiar, pues también lo hagan con una decisión como pues muchísimo más pues centrada, racional. Y la otra parte que mencionaba la doctora Angélica, que creo que es muy importante, es que somos dependientes de la tecnología en el país, pero no generamos tecnología. Y creo que hay estadísticas que muestran, ¿no? Que México es de los países que más usan plataformas como pues aplicaciones, ¿no? De redes sociales digitales, que los jóvenes pasan mucho tiempo, ¿no? En estas plataformas y que incluso ahora los jóvenes cuando les preguntan qué quieres ser de grande, a qué te quieres dedicar, y es como, pues yo quiero hacer videos, ¿no? Quiero volverme un influencer, quiero volverme un creador digital, ¿no? Entonces, es interesante porque si bien se usan estas plataformas digitales, hay una analfabetización digital porque pues no pueden, luego no saben ni usar Word, PowerPoint, o sea, cosas como a lo mejor que uno consideraría básicas, no las saben usar las nuevas juventudes porque justo pues se ha ido solamente como a esta cuestión de pues el entretenimiento, ¿no? Y entonces sí tenemos a jóvenes que consumen aplicaciones, pero no se, o que, pero son pocos los que generan este cambio a lo mejor al realizar una aplicación, al meterse como a estos temas, ¿no? Que dice la doctora Angélica, pues sí, a muchos luego nos espantan, ¿no? Las matemáticas, cuestiones ahí, que son fundamentales para generar estas transformaciones tecnológicas desde el país, ¿no? Entonces creo que ahí es muy importante ver como esta cuestión. Y justo ya para ir cerrando, pues tenemos una de las últimas, bueno, creo que es ya la última pregunta, y es justo estas propuestas para el futuro. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles consideran que son las tres prioridades? Yo sé que es como muy poquito, pero ¿cuáles son las tres prioridades más urgentes? Porque pueden ser muchas, pero las que ustedes consideran más urgentes para diseñar las ciudades del mañana en términos de sostenibilidad, salud pública y eficiencia en el transporte. Yo sé que es muy compleja la pregunta y que también pues nada más solo son tres, pero pues bueno, ¿cuáles consideran ustedes que serían estas tres prioridades? En el futuro seguramente va a haber como 3 grupos de formas de mejorar la sostenibilidad. Bueno, ya está haciendo, ¿no? Uno, son las políticas, la reglamentación cada vez van a ser más rígidas, tendiendo más a la sostenibilidad. Eso debe ser. O sea, las políticas tienen que ir a ser cada vez más sostenibles, pero también la operación, la eficiencia del transporte tiene que ser cada vez mejor. Y las tecnologías, pues, van a poder ayudar para hacer esto más eficiente. Pero no todas las ciudades van a ser, lo mismo, porque nuestras ciudades, incluso las ciudades de los países en desarrollo, son diferentes a las ciudades de países desarrollados, y también no se compara una ciudad de, 500,000 habitantes con una ciudad como la nuestra de casi 23 millones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la zona metropolitana del Valle de México y otras ciudades nuestras, el transporte público masivo es fundamental.
Entonces, debe haber como una red de transporte público eléctrico de red que formada por metro, trenes, una columna vertebral. Y después ahí todos los otros modos de transporte, pero mejorando sustancialmente lo que ahora son los microbuses, porque tienen una calidad de servicio y eficiencia y generan tantas emisiones también. Entonces, el primero sería mejoramiento del transporte público, de preferencia el masivo y eléctrico de red, porque las baterías también todavía no se saben ni hay normas para ver cómo se van a manejar esos desechos de baterías. Em, el otro punto muy importante es la información que ya mencionaba. Si no tenemos información, ¿cómo vamos a planificar? Entonces, se respeten los planes, debemos de tener información para planificar y después información de cómo va funcionando todo para ver si esos planes sirven o no sirven. Y el otro son las tecnologías. Las tecnologías, pues como va a haber ciudades inteligentes, cada vez vamos a tener más tecnologías, más sensores en todas partes y esa información se tiene que utilizar para mejorar cómo la gente se transporta en las ciudades, para hacer que sus recorridos sean al menos más tranquilos, más rápidos, más eficientes en general y con menos emisiones. Bueno, y hay muchas otras cosas, pero como solo son 3. Yo creo que sí me gustaría decir que la Ciudad de México puede ser un buen ejemplo hacia otras ciudades del país. En 1990 la Ciudad de México fue considerada por la OMS la ciudad más contaminada del planeta. Y justamente en 1990 la UNAM empieza haciendo todo un gran esfuerzo para la medición de los contaminantes y posteriormente grupos, unas chicas simpaticísimas, que iban a las plazas comerciales llevando trípticos diciendo, por favor, no use su coche un día. Después eso fue tomado por el regidor de la Ciudad de México y se impuso el famoso hoy no circula. Pero todo este comentario lo voy diciendo en que no puede darse un cambio si no tenemos todos estos aspectos, es decir, la medición, o sea, medición de la calidad del aire, por ejemplo, de una manera eficiente, validada, etcétera, la información a la población, la toma de decisiones, tanto individuales, pero sobre todo de política pública, que hoy hacen que la Ciudad de México tenga muchísimo mejor calidad de vida, de aire que hace 40 años. Y esto es importante porque la mayoría de la gente cree que aquí tenemos pésima calidad del aire. No es cierto, tienen peor calidad del aire Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Puebla, León. El gran problema es que no miden y el gran problema es que no informan. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer una política de salud si ni siquiera estoy midiendo? Y bueno, aquí sí quisiera decirles que, por ejemplo, en estas políticas de movilidad de ahora vamos a meter eléctricos y ahora el motor súper eficiente, también produce nanopartículas. Esas no las estamos midiendo. Y si no se miden, no sabemos qué efecto, qué impacto tienen en la salud y tampoco la podemos normar y les podemos regular, ni podemos hacer políticas públicas para evitar esta presencia de nanoplásticos, de metales, de otras cosas que ahí están, pero que la ignorancia es la felicidad. Si yo no sé que ahí están, pues ignoro que me están haciendo daño y menos puedo hacer algo al respecto. Entonces, sí quisiera que parte y por ahí de lo que ha sido un esfuerzo conjunto de académicos, de instituciones privadas, de universidades, de gobiernos, etcétera, se pueda llevar a otras ciudades, porque es de verdad, mucha gente de repente provincia me dice, ustedes que viven en esa ciudad toda contaminada, etcétera. Y yo les pregunto, ¿tú sabes cuál es la calidad del aire de tu ciudad? ¿Qué se está haciendo al respecto? Que ningún lugar está exento en el mar hay grandes cantidades en los puertos de contaminantes. El asunto es medir, el asunto es hacer trabajo multidisciplinario, como ya lo estábamos diciendo, para entonces tener acciones. Entonces, sí creo que hay mucho por hacer, pero que tenemos muchos ejemplos, no solo la Ciudad de México, sino en otros lugares que pueden ser llevados, aprovechando ya esa experiencia, a otros lugares, ¿no? Ahí voy a proponer 3. La primera que
que voy a proponer es la comprensión territorial. Y al respecto, estoy muy feliz de decir que el PUEC ofreció como el santo grial, ¿no? En este estudio que emitió en 2019, que se llama Estudio Técnico para la Configuración de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. Y creo que, y de hecho ha estado, ya pasó por el Congreso de Ciudad de México desde la primera legislatura, y es decir, tenemos que apoyar a los legisladores para que se haga verdaderamente un acomodo, una distribución entre Gustavo Madero, Iztapalapa y Álvaro Obregón. Eso va a simplificar muchísimas cosas, va a ayudar a reducir la huella de carbono y empezar también, este estudio es muy prodigioso porque ahí nos damos cuenta cómo se desempeña la actividad económica y evidentemente pensando que las ciudades regularmente son pensadas de forma pragmática, pues evidentemente el sector económico hace un rastreo buenísimo para poder comprender dónde se podían desarrollar nuevos nodos económicos. Y esto nos permitiría, esto ya es la utopía, no las del gobierno de Ciudad de México, sino la propia, de cómo podemos evitar reducir traslados, cómo podemos hacer que Estado de México no entre tan profundo al resto de la ciudad, entiéndase Santa Fe, etc. O sea, cómo podemos hacer para aligerar esos traslados. Y creo que este instrumento que nos dio el PUEC 2019 nos puede resolver cómo podemos reforzar esos nodos económicos. Ahí para mí es como el santo grial y hay que reforzar al Congreso porque sabemos que ahora se necesitan 2/3 partes para que pueda lograrse esto o sea, sería yo creo que el triunfo de la Ciudad de México que pueda ser redistribuida territorialmente. En segundo lugar, lo que ya comenté, el cumplimiento de la ley bajo los derechos humanos. O sea, ahí ya tenemos un montón de normatividad que está orientada hacia proteger los derechos humanos de los mexicanos. Me queda claro que eso puede abrir un esquema también para una ciudad que se merecen los mexicanos, ¿no? Específicamente en Ciudad de México tenemos muchísima normatividad. Y el tercero, mejorar la relación entre la política y los ciudadanos. Y creo que, por ejemplo, estos ejemplos que nos han dado las doctoras, pueden encontrar ahí su nicho de poderse solventar, de poderse lograr. Cómo hacemos todo esto que se produce, sea en verdad con lo que se puedan abrigar los sujetos obligados, los diputados, o sea, todos los niveles de gobierno, porque creo que el trabajo de la academia no debe ser más desestimado. Y bueno, pues esos son mis tres deseos. Muchas gracias. Y bueno, pues justo, ¿no? Hemos estado ahí viendo y creo que lo que voy rescatando es esta parte, entonces también de ir al territorio, conocerlo, saber cómo está nuestro territorio desde la población, ¿no? Y que la población también sea aliada y parte, ¿no? De nuestros procesos de investigación, pero que justo no se haga, no caigamos en el extractivismo académico. Y bueno, esta parte también de la importancia de tener información, porque si no tenemos información, pues creo que no vamos a poder generar políticas públicas adecuadas, factibles, ¿no? Porque si no estaríamos haciendo como cosas en el aire, es un poco lo que retomo de lo que menciona la doctora Angélica, ¿no? La importancia de la información y lo que dice también la doctora Pati, ¿no? De las mediciones, que va un poco ligado ahí, ¿no? Si no mides, si no evalúas, pues tampoco puedes saber si vas mejorando, si estás haciendo, ¿no? O qué estás realizando. Entonces creo que son partes esenciales para poder transformar nuestras ciudades del mañana y tener mejores escenarios para en general toda la población, ¿no? Porque siempre decimos, ay, los jóvenes, pero realmente pues también nuestras ciudades ahora se están envejeciendo, ¿no? Ahora hay más población adulta mayor en muchas ciudades del mundo y parece ser que la tendencia es pues ir hacia ciudades con población adulta mayor y creo que ahí va a ser todavía un reto, ¿no? También, ¿no? Si pensamos en ciudades cuidadoras, ciudades para las infancias, pues también ahora vamos a tener que pensar ciudades para los adultos mayores porque justo, ¿no? La infraestructura, desde cómo nos movemos al caminar, pues a veces no es tan adecuada para ninguna de las edades, ¿no? Ni desde los niños ni desde el adulto mayor. Entonces, creo que ahí vemos esta parte de tener la comprensión del territorio con información, medición y justo pues creo que estas podrían ser unas soluciones, ¿no? Que podemos ir implementando para mejorar los estudios en los temas de la ciudad y sobre todo lo que mencionamos, ¿no? Esta parte
grupos integrados desde diferentes disciplinas, porque no podemos quedarnos con una sola visión, ¿no? O con una visión, a lo mejor, si eres urbanista y decir, pues yo nada más veo el funcionamiento, ¿no? Tenemos que tener como esta integración con diferentes disciplinas, y justo lo que ha tratado el doctor Javier desde el PUEC y también desde otras trincheras es como tratar de generar metodologías que vayan hacia la transdisciplina, ¿no? Y que es un poco complejo, y que pues a veces, ¿no? La complejidad está en justo, ¿no? Que pues venimos de diferentes disciplinas y a veces tenemos distintos lenguajes, entonces ahí a ver cómo aterrizar, ¿no? Para generar estos proyectos, pero que pueden salir buenos resultados, como lo que mencionó la doctora Patti, que fue el tema de Eje 10, que fue un proyecto desde diferentes disciplinas, ingeniería, la salud, urbanismo, arquitectura, cuestiones de agua también, meteorológicas o climatológicas. Y bueno, pues yo les agradezco a nuestras tres panelistas que, como les comenté desde un inicio de la sesión, ellas fueron parte del comité académico del Coloquio Ciudad en Movimiento y han sido pieza clave para poder generar pues este tipo de actividades como la que ahorita llevamos a cabo, que fue este conversatorio, donde pues estuvieron participando y que también han sido parte en otras actividades que ha tenido este coloquio, ya sea participando o dándonos también ahí la guía para poder generar sesiones con invitados, especialistas en diferentes temas. Y bueno, ahora sí, le doy la palabra al doctor Javier, ya para ir concluyendo con este conversatorio. Bueno, pues yo la verdad les agradezco a todas eh, las participantes y asistentes a esta sesión. Fíjense que yo viendo, ahora sí que desde atrás tras bastidores, tras bambalinas, el desarrollo de la discusión, se ve muy compacta toda la interacción entre las distintas posturas. Creo que eso es un buen resultado del trabajo colegiado. Déjenme decirles a quienes están asistiendo a la sesión, no sé si se dijo eso al principio, pero nuestras invitadas, la doctora Angélica, la doctora Perla y Patti Segura, Aarón no pudo asistir, no sé si lo disculpaste, se sintió enfermito y prefirió no participar. Ellas y Aarón son integrantes del comité académico del coloquio Ciudad en Movimiento, y justamente la figura del comité académico es dotar de coherencia, dotar de densidad académica de las discusiones, de las reflexiones que aquí se hacen, para que, para que tenga mucha mayor solidez el coloquio. Y como lo podemos ver, pues es muestra más que clara de que esto está así funcionando. Yo les agradezco muchísimo, Patti, Angélica, Perla, ya Aarón ya se lo dije por separado. Eh, un tema que yo creo que aparece mucho, ya cada vez con más frecuencia, no solamente en este coloquio, sino en todos los demás, es la necesidad de la transdisciplina, de esta necesidad de conjugar saberes. Y déjenme decirles que es un tema que tenemos pendiente. Yo en lo personal lo he tratado con mucha irresponsabilidad, porque simplemente lo digo cuando hace falta, digo, bueno, pero es que esto se resuelve con transdisciplina y ya me quedo muy oriondo. Y no, la verdad es que ahí tenemos un trabajo futuro que habrá que tomarlo con mayor responsabilidad. Pero lo que sí es cierto es que en el ínterin he estado recogiendo, por lo menos hay dos conceptos que en las distintas discusiones aparecen como un auxiliar, como un concepto que puede ayudar mucho a empezar a construir este enfoque transdisciplinario, que son la transversalidad de los problemas y la interseccionalidad. El primero más bien es una técnica, digamos, eh, analítica. En principio no tiene mucho, ¿cómo se dice? No es tan difícil concebirlo. Simplemente
en una lista de enfoques sectoriales, por ejemplo, transporte, vivienda, género. Bueno, podemos elegir que la sostenibilidad es un enfoque transversal a los 3 ejes temáticos. Entonces, la gente de transporte pues, podrá hablar de su transporte y cuando llegue al tema de sostenibilidad, ahí nos detenemos y vemos cuando la otra fila, el otro enfoque sectorial de género, por ejemplo, está hablando de su tema que es mucho más grande que sostenibilidad, pero cuando llegue a ese punto se para y entonces se detiene y establece un diálogo con los especialistas de transporte y así nos podemos seguir con todos los demás. Al parecer, bueno, eso no lo he hecho. Dice Patti dijo hace rato que dice, lo agradezco mucho, Patti, la verdad es que cuando dice que cuando viste la unión de los distintos especialidades en el proyecto de G10, pues la verdad es que, bueno, sí, fue una ocurrencia que yo tuve, pero pues porque teníamos que dar una respuesta inmediata, no era así de que, sí, déjenme pensarlo, venga el año que entra, no, había que responder inmediatamente. El otro concepto, que es el de interseccionalidad, fíjense que ese es mucho más interesante, ese sí es un concepto. Este término, esa conceptualización la estoy tomando de una de las teóricas feministas, de las primeras teóricas feministas, que es Kimberly Crenshaw. Kimberly Crenshaw. Ella era abogada, era afroestadounidense, y ella trabajaba el tema de la discriminación de la mujer en los fines de los 80. Creo que su texto más conocido es del 89. Bueno, ella decía, para resolver el problema de por qué las mujeres afro sufren mayor discriminación que una mujer blanca con el mismo nivel educativo, con el mismo nivel de ingresos. Y es que decía, es que una mujer negra, pobre, sin calificación para el empleo, va a sufrir una triple discriminación. Bueno, a eso ella le llamó interseccionalidad, como 3 áreas diferentes que pueden estar muy bien trabajadas por separado, se intersectan en un momento para para aclarar la complejidad de lo que en ese momento se está discutiendo. Ustedes ya habrán visto a lo largo de esta sesión, constantemente sale el tema de la complejidad de la ciudad, y es que sí, pues es bastante compleja. ¿Cómo lo hacemos para desanudar? ¿Cómo le podemos hacer para empezar a desarmar esa complejidad? Bueno, pues ahorita yo lo digo, como les mencioné hace rato, de una manera muy irresponsable decir, bueno, pues a través de ensayemos transversalidad e interseccionalidad. Pero bueno, esto lo comparto con ustedes porque creo que de alguna manera esto puede ser un trabajo a futuro. Con esto ya menciono que esta fue la última sesión de mi administración de este coloquio de Ciudad en Movimiento, que fue pues no solamente uno de los que más me gustó, que me ha gustado porque es uno de los temas que yo he trabajado en algún momento, sino porque fue su perfil estuvo muy bien definido, la gente que ha asistido al seminario, son gente que se interesa específicamente por el transporte. No quiere decir que no le interesen personas de la tercera edad, o que no le interese calidad de vida, o que no le interesen otros temas, pero el foco central de su interés es la movilidad. Entonces, pues en ese sentido, yo quiero agradecer públicamente a Sharon por haberse hecho responsable de este coloquio tan exitosamente. Anteriormente, este coloquio lo tenía Satsi Torres, quien ya no está con nosotros, y Sharon lo tomó desde el principio con mucho profesionalismo. Gracias, Sharon, por todo el esfuerzo que has hecho y ya ves los frutos que tienes en este seminario. Pero por supuesto a nuestro comité académico, Angélica, Patti y Perla. Aarón,
Como ya les dije antes, ustedes han sido, y sin ninguna retórica, ustedes me conocen, yo no soy dado a hacer alabanzas sin sentido. Realmente ha sido uno de los comités que más ha trabajado muy bien, muy coordinadamente, regularmente, porque también de eso se trata, ¿no? No, pues ya oye, pues yo ya fui el año pasado, ¿no? No, pues sí, qué bueno, pero ya tenemos el mes que entra, tenemos que dar una respuesta. Entonces, pues muchísimas gracias por este apoyo. El futuro del coloquio estará en manos de la próxima administración. Yo hago mi último informe el 22 de abril próximo, ya dentro de unos cuantos días. Estoy contando las horas para ya irme a mi cubículo. Por supuesto, están todas y todos cordialmente invitados. No se necesita, no cobramos la entrada. El informe va a ser ahí en la Coordinación de Humanidades, en Ciudad Universitaria, el 22 de abril a las 11 de la mañana. Entonces, ya la nueva administración que venga, pues tomará en sus manos la decisión de si sigue, lo cual, o no, el coloquio, lo cual a mí me daría muchísimo gusto, porque quiere decir que todo el esfuerzo que han hecho todas y todos ustedes será recompensado. Pues dicho lo cual, Sharon, ya se me acabaron las ideas, ya no sé qué más decir. No sé, la doctora Angie tenía la manita levantada, ¿quiere comentar algo? De algunas experiencias sobre dificultades de trabajos interdisciplinarios o transdisciplinarios. Por ejemplo, en una ocasión que me tocó tener una colaboración con área jurídica, cuando ellos hablaban yo no entendía nada. Entonces cité una traductora que era una chica que había estudiado arquitectura y también había estudiado derecho. Entonces ella traducía, y aunque la parte de arquitectura también me costaba, era más cercana a la ingeniería, ¿no? Entonces yo creo que la comunicación em, es difícil también por los lenguajes que utilizamos. Eh, pero, por ejemplo, de la encuesta origen-destino, no lo hubiéramos podido hacer sin el apoyo de la doctora Murillo y su equipo del Instituto de Investigaciones Sociales, ¿no? Em, pero sí, esto es muy difícil. También en otra ocasión estuvimos un día y medio dando una definición en un grupo interdisciplinario, ni siquiera transdisciplinario, dando una definición que era capacidad de carga. Y cada quien daba una definición y borramos del pizarrón y no nos entendíamos porque cada quien entendíamos una cosa diferente del mismo término. Tiene muchos retos, pero pues a eso tenemos que enfrentarnos. Y pues en el PUEC han tratado de hacerlo, pues liderado por el doctor Javier Delgado, y pues muchas gracias por haberme considerado en este comité. Gracias. Ujú. Bueno, pues yo, si me dan chance, nada más rapidísimo, quiero agradecerte, Javier, de verdad, por haberme invitado a participar en estos proyectos multidisciplinarios, transdisciplinarios, intersectoriales y anexas, porque he aprendido muchísimo, de verdad, sobre todo a ver otros aspectos. Ahorita que la doctora Perla platicaba, me dio mucha risa que cuando estábamos haciendo lo de Eje 10, alguien dijo que iba a hacer la morfología de las calles y yo me daba mucha risa porque para nosotros morfología es una laminilla donde ves los tejidos. Y bueno, me encantó, justo ahorita como Angélica dice, cómo tenemos idiomas diferentes, pero que al final convergen en ese mismo objetivo. Y la verdad es que para mí yo me llevo mucho más de lo que podría haber dado. De verdad, gracias, Javier. Y nada más rapidísimo, hace rato quería yo comentarles algo que para mí es importantísimo. Algo que se está haciendo ya a nivel nacional es el sistema de vigilancia epidemiológica para daños a la salud por contaminación ambiental. Y estoy muy emocionada porque por primera vez en la vida se van a juntar todos los sistemas de salud del país para hacer estas bases de datos y para poder empezar a hacer vigilancia de los efectos que los contaminantes generan en la salud en todo el país. Y está el IMSS, el ISSSTE, la SEDEMA, los institutos, están los hospitales privados por de pronto ahorita estamos la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, bueno, varias ciudades importantes, pero la idea es que esto se extienda a todo el país y hago este comentario porque para mí es muy importante que sí estamos en eso, que ya la visión
de verdad tener una visión global, lo que nosotros llamamos una sola salud, que implica no solo a los seres humanos, sino al planeta, a la biosfera, a los animales, a las estructuras, y vamos en buen camino. Entonces, la verdad es que creo que el PUEC es ese ejemplo, ese gran ejemplo, y ojalá y todos sigamos ese camino. Gracias por todo, Javier. Gracias a ti, Pati. Yo también quiero dar unas palabras. Primero, agradecer al PUEC, sobre todo por su interés en mi obra de los indicadores de satisfacción de la infraestructura peatonal, porque a partir del PUEC pues he podido transmitir este conocimiento y esta metodología y pues nos podemos dar cuenta del interés. Gracias también por convocarme a este comité, lo he disfrutado mucho, trabajar con colegas de este calibre y de esta sensibilidad, para mí es como algo muy, muy, muy bonito. Y también, bueno, pues Sharon en su momento, a Satsi y todas las personas que están detrás organizándonos y pues obviamente al doctor desearle que continúe sus espacios y obviamente desde el PUEC pues invitarlos a que consuman todo lo que ha hecho en todo este tiempo el PUEC, porque siempre que estés buscando una explicación acerca de la ciudad, la vas a encontrar en el PUEC. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a nuestro comité que estuvo el día de hoy en esta actividad de cierre del coloquio Ciudad en Movimiento. Como les dije, pues la verdad ha sido un honor colaborar con ustedes, he aprendido mucho y también he visto cómo se pueden integrar distintas visiones para justo generar estos trabajos, ¿no? De mejora en nuestros entornos urbanos, en nuestras ciudades, y también al doctor Javier por la oportunidad que me dio para colaborar este coloquio, y a todas las personas que nos estuvieron siguiendo durante pues diferentes conversatorios, cursos y talleres que se brindaron en este espacio, y pues también esperamos que pues consulten todos los materiales que están en el PUEC de diferentes coloquios y seminarios, seguro les van a servir de mucho en sus temas de investigación, y si no, pues también para que conozcan un poco de las dinámicas y fenómenos urbanos, ¿no? que suceden en nuestras ciudades. Y bueno, pues muchas gracias. Y no sé, doctor, si ya con esto damos, pues, para concluir la sesión del día de hoy. ¿Usted quiere decir algo más? Ya lo No, dejamos ahí. no, ya, pobres, Ok, ya dejemos a la gente ir a descansar. Muy bien. Pues muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego, muchísimas Pati. gracias. Gracias a las tres. Chao, Perfecto. Javier. Gracias por todo. Chao, chao. Gracias. Hasta luego, chicas. Adiós, gracias.